Todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado la estremecedora historia de Pinocho, la cual ha sido llevada a las grandes pantallas en diversas ocasiones. Sin ir más lejos, en el año 2022 ha tenido dos versiones. En el video de hoy vamos a resumirte una de ellas, Pinocho de Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro lo ha vuelto a hacer, nos ha traído otra maravilla cinematográfica, junto con un elenco sin precedentes como serían las voces de Gregory Mann, David Bradley, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, entre otros. Pinocho se trata de una película musical realizada a través de stop motion, es decir, una animación en volumen, la cual está basada en la novela italiana Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Cabe destacar que esta película ha sido nominada en la 80ª edición de los Globos de Oro, entre ellas Mejor Película Animada, categoría que ganó. Ahora, sin más miramientos, comencemos con nuestro resumen. Nuestra conmovedora historia tiene lugar en un pequeño pueblo italiano, a principios del siglo XX, coincidiendo en lugar y tiempo con la Segunda Guerra Mundial, donde mientras tanto la gente del pueblo procura continuar con sus vidas, siendo conscientes de los constantes peligros y posibles bombardeos. Es aquí donde encontramos a un carpintero llamado Geppetto y a su pequeño hijo Carlo. A Geppetto le encargan barnizar la estatua de Cristo en la iglesia del pueblo. Todo iba bien hasta que empezaron a escucharse sonidos procedentes del cielo, por lo que Geppetto, asustado, decide llevarse consigo a Carlo a casa, dado que se había hecho tarde. Pero por desgracia, Carlo regresa a recoger una piña que se había encontrado anteriormente. Justo en ese preciso instante, una bomba cae sobre la iglesia, llevándose consigo la vida del pequeño Carlo. Esta piña, ya mencionada con anterioridad, cobrará mucha importancia en la historia, dado que según Geppetto, de ella nacería un árbol increíble. Posteriormente, se descubre que este bombardeo no estaba previsto, simplemente los soldados estaban volviendo a la base y quisieron deshacerse del exceso de carga, precipitando una bomba sobre dicho pueblo. El bombardeo y la muerte del pequeño afectaría mucho al pueblo, pero sobre todo a su padre, Geppetto, el cual se volvería alcohólico tras su pérdida, hasta el punto en que 10 años más tarde seguía sin aceptar la muerte de su hijo, pasando sus días junto a su tumba y del árbol que creció gracias a la semilla de la piña de Carlo que Geppetto pudo recuperar tras el bombardeo. Sería donde llegaría un protagonista clave en nuestra historia, Sebastián, un grillo, que se muda al árbol en una especie de retiro para escribir sus memorias. Justo en el momento en que Sebastián J. Grillo se estaba acomodando en el que sería su nuevo hogar, todo comienza a tambalearse, y cuando se asoma por un pequeño orificio, observa a Geppetto con un hacha, totalmente alcoholizado, talando el árbol cuyos restos llevará a su taller para tallar a un pequeño niño de madera. Pero llegado un momento se empezó a encontrar tan cansado que decide irse a dormir. Durante la noche aparecería el Hada de la Vida, la cual le da vida a esta pequeña marioneta para llenar el vacío y acompañar a este anciano el resto de sus días para que pueda recuperar las ganas de vivir y sobre todo la esperanza. Aquí es donde nuestro pequeño grillo Sebastián sobra peso en la historia, es declarado su conciencia, guía y mentor. Si este pequeño insecto realiza bien su trabajo, se le concedería un deseo, pero solo si ayuda a la marioneta, bautizada por el hada como Pinocho. A la mañana siguiente, Geppetto todo resacoso se encuentra que la marioneta, que ni recordaba haber realizado, está viva y es bastante inquieta. Geppetto, asustado, decide encerrarlo para que no destroce su casa ni cree alboroto, pero como cualquier niño, y este de madera, no iba a ser la excepción, así que ignora por completo la orden. Tras unos minutos procesando lo ocurrido, Geppetto decide aceptar a Pinocho, pero debe quedarse en casa mientras él va al pueblo. Otra orden que Pinocho ignora y decide seguirlo, creando una conmoción y terror una vez llega donde está Geppetto, la iglesia reconstruida. Es aquí donde veremos por primera vez cómo le crece la nariz a Pinocho tras mentir y ambos terminan siendo expulsados de la iglesia. Unas horas más tarde, cuando ya todo se había calmado, reciben la visita del sacerdote y un soldado fascista junto con su hijo Candlewick. Estos deciden restarle importancia al acontecimiento de esta mañana con Pinocho, sin embargo, opinan que debe asistir a la escuela con el resto de los niños. Esa misma noche, Pinocho descubriría quién es Carlo gracias a su buen amigo Sebastián, quien le explica que Carlo era un niño, el hijo de Geppetto, y que por desgracia había fallecido. A la mañana siguiente, Geppetto y Pinocho se encuentran en la iglesia terminando de reparar el Cristo que había sido dañado años antes en el bombardeo. Es aquí donde Geppetto le entrega el antiguo libro de Carlo a Pinocho para su primer día de colegio. Tras esto, Pinocho a paso alegre pone rumbo a la escuela,
donde justo en la entrada se encuentra con el conde Volpe y su mono Spazzatura, los cuales intentan convencer a Pinocho de que vaya con ellos a ganar dinero en su circo. Debido a la inocencia de la marioneta, se ve casi forzado a firmar un contrato con ellos para realizar diversos espectáculos, teniendo lugar el primero de ellos ese mismo día, donde se convirtió en una estrella para los que se lo encontraban allí. Geppetto, mientras tanto, es avisado de que Pinocho nunca llegó a la escuela y se propone encontrarlo. En su búsqueda se encuentra con Sebastián, quien lo guía hasta Pinocho. Geppetto, al ser consciente de lo ocurrido, intenta llevárselo, pero entra en una discusión con el conde y Pinocho acaba siendo empujado y arrojado a la carretera por accidente, siendo atropellado y destruido. Paralelamente, la marioneta despierta en otro mundo custodiado por la hermana del hada de la vida, que en contraposición, esta es el hada de la muerte, la cual le explica las reglas para volver al mundo de los vivos, colocando un reloj de arena, y cuando el último grano de arena cayera, Pinocho podría volver. Una vez Pinocho vuelve a la vida, sus problemas no finalizarán aquí, al descubrir que no puede morir. Incluso el general quiere al muñeco para servir en el frente como soldado. Por otro lado, sigue el conde, que quiere que el contrato se cumpla o si no deberá pagar una compensación económica. Finalmente, Pinocho y Geppetto vuelven a casa. Durante el trayecto, el anciano dice unas palabras que hieren al pequeño. ¡Eres una carga! Durante la noche, Pinocho y Sebastián hablan sobre lo ocurrido. El grillo le dice que no tenga en cuenta las palabras de Geppetto porque no las sentía realmente. Pero Pinocho no quiere ser una carga para él y decide marcharse con el circo para así ganar dinero y mandárselo a Geppetto. También ellos dejarían al anciano en paz. Por la mañana, el anciano arrepentido, tras ver la ausencia de la marioneta, se pone a buscarlo y decide mirar en el circo, pero este ya se había ido. En las proximidades se encuentra un folleto del camino que recorrerá y se decide ir en su búsqueda. A pesar de que el recorrido fue largo, el anciano jamás se rindió y siguió buscando a su pequeño. Es aquí, tras llegar al puerto cercano de la próxima actuación de Pinocho, donde encuentra a un capitán dispuesto a llevarlo, pero se trataba de un lugar peligroso debido a sus criaturas y así fue. Una gran ballena tragó la embarcación con Geppetto y Sebastián en su interior. Mientras tanto, Pinocho seguía trabajando en el circo, siendo explotado y viendo cómo Spazzatura era maltratado. Es aquí donde el muñeco descubre que el conde no cumple el trato y no manda el dinero a Geppetto, pero el conde, una vez más, deja claro que él está a cargo. Una vez en el destino, descubren que uno de sus espectadores del show será ni más ni menos que Benito Mussolini, el líder supremo, por lo que el conde quiere que todo salga perfecto. Pero es aquí donde Pinocho y el mono ven la manera de vengarse de su amo, organizando un espectáculo que insulta y humilla al dictador. Es aquí, tras un incendio provocado, cuando Pinocho muere por segunda vez. En esta ocasión, el hada le explica su inmortalidad y que no todos contaban con dicho don. Él verá morir a sus seres queridos, pero él nunca podrá hacerlo, por lo que llegado el momento se quedará solo. Cuando el último grano de arena cae, Pinocho se despierta una vez más, esta vez siendo parte de las juventudes fascistas. Se encuentra en un coche lleno de niños enviados a formarse como soldados. Aquí tendrá que pasar una serie de pruebas como entrenamientos. Una de ellas era poner una banderilla en la cima. Pinocho era líder de su grupo y el ya conocido Candlewick del otro. Ambos llegan a la vez, diciendo poner sus banderillas al tiempo, como un empate entre ambos, algo que no gustó a su instructor, padre de Candlewick. Este, como represalia, obliga a su hijo a disparar contra la marioneta, pero este no quiere. En ese instante se produce un bombardeo, el cual provoca la muerte del general y lanzando a Pinocho a un lugar bastante distante, donde tiene un encuentro con el conde y su mano, donde lo atan con la intención de quemarlo, pero el conde no contaba que Spazzatura había hecho amistad con la marioneta y lo traiciona. Tras un forcejeo, los tres acaban en el mar. El conde fallece y ellos quedan a la deriva en un trozo de madera. Horas más tarde, lo que parecía una isla, una salvación para ambos, era en realidad una ballena, la cual los engulló. Casualmente, dentro de esta también se encontraba Geppetto y su amigo Sebastián, y hubo un reencuentro realmente conmovedor, aunque duraría poco, porque el tiempo se les acababa. Necesitaban salir de ahí cuanto antes. Si la ballena volvía a las profundidades, no saldrían jamás. Es aquí cuando a Sebastián se le ocurre la maravillosa idea de que Pinocho mienta para que le crezca la nariz y así poder acceder a uno de los orificios, el cual les daría la libertad. Todos consiguen llegar a pesar de las dificultades y salen volando a través del aire que expulsaba la ballena, pero esta se daría cuenta y los persigue. Por lo que Pinocho, que había caído encima de una mina, hace que el gran pez la trague y explote en su interior, muriendo así por tercera vez. El hada de la muerte lo recibe otra vez, y este le dice que lo devuelva cuanto antes para salvar a Geppetto, el cual se estaba ahogando, pero las normas son las normas.
No podía hasta que cayera el último grano de arena. Como la marioneta no podía esperar tanto, rompe el trato, destroza el reloj y regresa antes de tiempo para salvar a su padre. Finalmente, todos llegan a una playa. Todos despiertan, menos Pinocho. En este momento, el hada de la vida aparece ante ellos y les explica que Pinocho sacrificó su inmortalidad para salvarlos. Al romper el acuerdo, era un niño de verdad y por ello no podía revivir de nuevo. Tras saber la verdad, Sebastián le recuerda al hada que le debe un deseo y pide que regrese a Pinocho a la vida, a lo que ella acepta. Tras esto, nuestros protagonistas vuelven a su hogar. Años más tarde, ya con una vida tranquila, lo que el hada de la muerte predijo se fue cumpliendo poco a poco. Geppetto, quien usaba silla de ruedas por la vejez, termina muriendo. Luego Sebastián le sigue al ser encontrado sin vida en la ventana, siendo puesto en una caja de cerillas, y la cual Pinocho lleva consigo cerca del corazón. Spazzatura, quien se había unido a la familia tras su tormentosa experiencia con el conde, también envejeció y fue el último en morir. Al final, Pinocho entierra a Geppetto y a Spazzatura al lado de la tumba de Carlo y se marchan a conocer el mundo y vivir numerosas aventuras. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. ¿Qué te ha parecido el video y la película? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho para no perderte del resto de videos. ¡Nos vemos en el próximo resumen!